Bien. ¿Suerte? Bien, que tengan una buena jornada. Nosotros seguimos con el vivo en la tele aquí, a partir de bien. este momento. Hasta mañana, chau, chau. Buen programa. Chao, chao, gracias. Y muy buenas tardes para todos en casa. Ayer comenzábamos el programa haciendo referencia a las cifras de las denuncias de delitos registradas hasta el momento con la nueva administración. Asistíamos con alegría a un descenso en la gran mayoría de los delitos. Creo que el único que en realidad subía era el abigeato, siempre hablando de denuncias, ¿no? Y se armó toda la polémica en torno a, bueno, qué hay detrás de estos números auspiciosos, si es exclusivamente un tema de pandemia, si es exclusivamente un tema de nuevas estrategias o políticas. Las mentes más abiertas, digamos, consensuaban en que seguramente sea un mix de ambas cosas. No así lo presenta el ministro del Interior. Y mucho menos, y por el contrario, digamos, exclusivamente atribuyéndolo a la pandemia, lo plantea la oposición. Bueno, a ver, habrá que esperar que pase más tiempo. Pero mientras tanto, los políticos no descansan, ¿eh? Y siguen ocupándose de estos números. La oposición, de hecho, los legisladores de izquierda dicen que tienen otros números y entonces van a crear un grupo para poder controlar más objetivamente o al menos los números que arroja el ministerio. A ver, eso no tiene nada de novedoso. Existía Fundapro previamente, ¿no? Que estaba integrado también por partidos de la oposición, del oficialismo en su momento. Dejó de funcionar Fundapro creo que el año pasado, no publicó más nada a partir de enero del año pasado. Bueno, o sea, el punto es, ¿cuáles son las razones que están detrás de la creación de este grupo? ¿Es solamente desconfianza? ¿Es llevar la contra? ¿Es política barata? ¿O es, por el contrario, responsabilidad? ¿De qué se desconfía? ¿De la forma de medir las cifras? ¿De ocultamiento de cifras? ¿O de distintas técnicas para medir la realidad? Vamos a la información y después lo conversamos. Los senadores del Frente Amplio resolvieron convocar a la Comisión de Seguridad y Convivencia al ministro del Interior para consultarlo por los datos oficiales sobre delincuencia. Según Eduardo Rubio, hubo un cambio en la forma de registrar los delitos. Como sobre esto hemos tenido distintas denuncias, los diferentes legisladores, nosotros hemos estimado que era necesario tener un intercambio con el ministro. ¿Qué tipo de denuncias han tenido y de parte de quién? Hemos tenido, no nos queremos adelantar, de particulares, ¿no? De particulares. Y también de funcionarios. Entonces, como esto se ha reiterado, ¿Pero ¿no? qué tipo de denuncias? De que no serían registros en algunas situaciones. Entonces, o que hay subregistros. Además, harán un seguimiento de las cifras oficiales. Hemos constituido un grupo de seguimiento, hemos decidido en la coordinación de ayer de la bancada de senadores hacer un grupo de seguimiento junto con nuestros compañeros parlamentarios de diputados y expertos sobre la información que está brindando el Ministerio del Interior. Porque se ha cambiado la metodología, ya no están las tablets para hacer los registros, o no están en la medida en que estaban, ¿no? Para hacer los registros de hurtos, rapiñas y otro tipo de delitos. Hay muchos cambios y los cambios probablemente también tienen un impacto en el registro de lo que está sucediendo. La comparecencia sería el martes 22 de septiembre. Muy bien. Bueno, por supuesto, estaría bueno que se explicite un poco más las denuncias, el origen, a qué cambios se refieren, porque pareciera haber mucho de suposición más que de certezas. Bueno, por eso se está justamente citando en comisión al ministro que podrá dar respuesta a las inquietudes. Primera lectura de esta situación. Pablo Casas. Yo entiendo que estas cifras sorprendan al Frente Amplio. Nos sorprenden a todos, nos sorprenden bien. Estamos hablando de que durante 15 años los delitos de estas características crecieron exponencialmente en el Frente Amplio. No olvidemos que hace 5 años el presidente Vázquez prometió una promesa de campaña ya en el 2014 de que iban a reducir un 30% las rapiñas y no solo no se reducieron, sino que aumentaron un 30 y pico por ciento, los hurtos otro tanto, los homicidios bastante más también. Entonces, lógicamente, cuando una cifra de estas características
se presentan de esta manera y no solo se reducen, sino que se reducen en forma considerable en 6 meses, es verdad que se sorprendan. Y está bien que haya un orden de contralor para que lo analicen. Pero entiendo que se sorprendan. Haciendo las cosas bien, digo, las cifras van a bajar. Bien, a ver. ¿Por qué se habrían de sorprender si entiende la oposición que en realidad en el mundo entero bajaron las cifras de los delitos por la pandemia? La verdad que yo no veo todavía, no le puedo dar crédito a ninguna reducción de los delitos como una política o como un dato que nos vaya a marcar la realidad durante todo el quinquenio. Es la primer muestra seria, esta. Las otras dos, yo voy a ser fiel a lo que dije, las otras dos planteos estadísticos que se hizo a los 3 meses y a los 4 meses, para mí no es que no fueran serios, sino que era muy poquito tiempo. Esta es la primera muestra seria. En el mundo en general, los gobiernos, estas cosas las muestran en los semestres. Sí, en general, en líneas generales, si uno repasa más o menos en todos los países, entonces, esta es la primera muestra, o sea que no hay ni siquiera cómo compararse contra sí mismo. De todas maneras, es una buena noticia y es alentadora que haya una reducción en los delitos en los que, por ejemplo, como en el caso de la rapiña, Tabaré Vázquez prometió y Bonomi que iban a bajar un 30%. Bueno, me parece esto un escenario mucho más realista y muy diferente, pero muy diferente al primer año de gobierno del doctor Tabaré Vázquez en 2015, donde la razón del llamado a sala de Bonomi en ese momento fue que se demoraron 3 meses en poner los números del primer semestre. 3 meses. Los números del primer semestre salieron el 13 de octubre de 2015. Y ahí sí, señores, con un cambio en los esquemas de medición, que obviamente cuando uno compara peras con peras está todo bien, pero si comparás peras con manzanas, ahí empezaron a sacar, siempre en este país, se imputaban a los delitos la tentativa de la rapiña, porque no deja de ser un hecho violento que no se consuma. En ese momento se enteró la gente de Fundapro que habían dejado de contabilizar las tentativas. Pero ya antes el Frente Amplio había hecho otra cosa peor. En el 2011 había sacado el tema de los llamados delitos justificados. O sea, si un policía mata a un delincuente o si cualquier persona civil mata a otro por legítima defensa, hasta el 2011 eso se imputaba en los homicidios. A partir del 2011 lo sacaron. Bien. Obviamente que los números cambiaron. Entonces, para mí el Frente Amplio en este momento lo que está haciendo es política como hacen todos. Porque el hacer política hoy no es patrimonio de nadie. Pero ahora, los cambios a los que hace referencia Rubio, ¿de qué tanto que cambió todo? ¿Qué es lo que cambió todo? No sé, lo único que entendí que eran las tablets, pero La forma de medición es exactamente la misma que se utilizaba en el gobierno anterior. Bueno, en realidad lo que explicaban ayer Ojeda es que es la misma persona que está al frente del observatorio, lo que no significa que la metodología sea la misma, tal vez a eso se refiere Rubio. Pepe, periodísticamente, ¿qué sabés? ¿Qué información tenés que pueda avalar todos los cambios tan importantes que hace referencia a Rubio? Cambios en la metodología es lo que plantea el Frente Amplio y lo que dijo Ojeda ayer acá, yo también lo vi, me parece que también está en lo cierto. Que no hay cambios. Que no hay cambios. Lo cierto es que de fondo todo esto... ¿Se denuncia menos? Bueno, puede ser que se denuncie menos, sí. Puede ser que se denuncie menos. También se manejaba aquello de que había cierta orden de que algunos delitos que no fueran de relevancia en el entendido de quien los recepciona no iban a ser tenidos en cuenta, lo cual me parece muy grave. ¿Qué tan distinto es eso al principio de oportunidad que se votó también y que funcionó los años anteriores? Sí. ¿Se acuerdan de lo que es eso, no? Sí, yo lo que te quiero decir Dejar pasar el delito menor. Lo que te quiero decir es que, lo primero, la citación al ministro del Interior al lugar corresponde a la tarea parlamentaria, no hay nada que decir. Bien. La creación de un grupo que, digamos, esté detrás de estos números, a mí me parece totalmente irrelevante, porque la gracia acá está en que si las rapiñas y los delitos, y en general todos los delitos, bajaron, deben ser festejados por todos los ciudadanos, por todo el sistema político. Si eso no es así, y las cifras mienten, y eso habrá que verlo, yo no estoy diciendo que sea eso, bueno, será la ciudadanía quien se dé cuenta. ¿O acaso eso no fue lo que pasó con el Frente Amplio? Que desestimó por completo el tema de la seguridad, que manejaba determinadas cifras, pero la gente tenía otra percepción. Eso solo no le hizo perder la elección al Frente Amplio, pero eso sí también le hizo perder la elección al Frente Amplio. O sea, que tú lo que planteas es que la creación de un grupo paralelo, como pudo ser Fundapro en su momento,
digamos, para no festejar los descensos de las cifras. Es contraponer, a ver, si vos me decís que bajó la pobreza en el país, yo creo que todos lo tenemos que festejar. Si aparece una cifra que dice que no, bueno, habrá que analizarla. Si aparece otra cifra que dice que efectivamente sí, en definitiva, habrá que analizar las cifras frías. Ahora, lo importante es lo que ve la gente. ¿Y qué ve la gente? Que en un informativo que dura 2 horas y media, por ejemplo, la gran parte de ese informativo está dedicado a la crónica roja. O sea, efectivamente, los delitos siguen estando. A esa percepción me refiero. Si dejan de hacer política los dos, unos y otros, y se dedican a pensar en esos círculos concéntricos donde lo importante está en el medio y es lo que a la gente le interesa. Y yo no digo que no le interese el tema de la delincuencia, ni de los delitos, ni de la inseguridad. Al contrario, me parece que es uno de los temas relevantes. Lo que a la gente no le interesa son las cifras, porque en definitiva las cifras pueden variar. Lo que le interesa es que no le roben, que le protejan su casa, que haya más patrullaje y que se dejen de hacer política, en definitiva, unos y otros. Porque contentos porque bajan, amargados porque suben. En definitiva, la gente está en el medio y es la que tiene la percepción de todo esto, es la ciudadanía. Bien, fuiste protagonista, te tocó, Selvita. Me tocó, sí, me tocó en suerte. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con que haya una gestión, un grupo, así como estuve de acuerdo cuando estaba Fundapro. Porque me parece que tener un control ciudadano sobre temas que son de interés público, a mí me parece que está bien. Y me parece que además, obviamente, ese control lo hace generalmente el que está en la oposición, ¿no? Antes era el que estaba en la oposición al frente, ahora va a ser el frente que está en la oposición al gobierno de turno. Segundo, creo que hay subregistros. Por ejemplo, a mí hace 1 hora me robaron, ¿no? Me rompieron el auto y me robaron a media cuadra de la Torre de Antel. Hace 1 hora, no media hora, 1 hora. Pleno día. Entonces, no hace 10 días a una pariente también se bajó de su auto, a los 14 pasos que dio le robaron la cartera. Ella no hizo la denuncia. Yo sí hice la denuncia porque pienso que efectivamente hay que hacer la denuncia. Bien. Aunque sea para que quede registrado y porque además necesito que el seguro me pague la rotura, ¿no? Es decir, la refacción. Pero también veo lo difícil que es hacer la denuncia, porque estuve casi 1 hora para hacer la denuncia. Hay que tener tiempo, ir, hacer la cola, esperar, etc. Muy bien atendida, no me puedo quejar, pero tuve que destinar tiempo para hacerla. Entonces, yo creo que efectivamente... ¿Te la tomaron en papelito o en computadora? No, me la tomaron, la chica escribía en la computadora y después me dio los papeles. O sea, una chica no tenía uniforme ni nada, pero una chica muy simpática, muy amable, pero lógicamente lleva su tiempo. Pero a mí me parece que esto me hace acordar a cuando se hablaba en el caso del Frente de la sensación térmica, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, acá hay un hecho que es real y es lo que dice Pepe. Yo todos los días, casi diría por cuestiones políticas, veo todos los informativos. Es más, hago zapping y voy pasando un informativo a otro, etc. En mi casa hacemos eso. Nos fumamos los 3 informativos principales, incluso el anterior, el del TV Ciudad, que empieza antes. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene prácticamente crónica roja de TV Ciudad. Pero la crónica roja me dice, no solamente los muertos que hay todos los días, gente joven, sino cosas que ocurren y que me están demostrando que, bueno, que el problema de la inseguridad sigue vigente. Yo no me alegro porque yo deseo fervientemente que Larrañaga tenga éxito. Lo digo con toda franqueza, yo no lo voté, pero deseo que tenga éxito. Porque yo soy ciudadana de este país y deseo volver a la época cuando era niña, donde en mi casa no se cerraba la puerta con llave. Lo digo así, en mi casa no se cerraba la puerta con llave. Entonces, y vivía en Montevideo. Entonces, a mí me parece que todo lo que logremos en torno a mejorar las condiciones de seguridad, para mí son vitales. Y de verdad que creo que hay subregistro de situaciones. ¿Ahora o lo hubo siempre? Lo hubo siempre, siempre lo hubo. Siempre hubo. O sea que si la caída... subregistro y los números estaban mal, estábamos en el horno. No, siempre. Ahora tenés subregistro y no quedan tan mal. Porque la gente no denuncia cosas menores, no las denuncia, no se toma el trabajo o a veces no tiene el tiempo. Lo único que quería decir y agregar era que efectivamente en la pandemia también hay menos cantidad de accidentes de tránsito. Es decir, la pandemia ha generado situaciones... Ha movido las agujas, sin duda. Lógicamente, si tampoco por eso digo, no batamos las palmas y digamos, oh, viva, viva, qué bien lo que estamos haciendo, porque los números que hoy nos dan no son números reales de lo que está pasando en el país. Bien. Yo lamento decirle a Selva que no vamos a volver
a los barrios con las puertas abiertas, los zaguanes y la gente tomando mate, porque el mundo cambió y no es porque lo gobierna. Está bien, pero no es por este gobierno, ni por el gobierno anterior, ni porque venga Superman, Batman. Claro, no, lamentablemente no. Lo que sucede es que cuando se cree y se presenta una situación de rápida solución a problemas que no son de rápida solución y que a nivel mundial, al contrario, han ido creciendo, se crea una sensación ficticia. Expectativa. Y una expectativa difícil de controlar, que lo venimos manejando desde hace tiempo. Y no es producto de este gobierno, ni de este ministro, ni del anterior, insisto, ni de todos los Avengers que puedan venir a liberarnos de los delincuentes. Es la situación mundial, el mundo ha cambiado. El ingreso de la droga en este país, particularmente la pasta base a partir del 2002, en plena crisis donde se rompe el tejido social, cambió la cara de este país. Y no es atribuible a situaciones políticas partidarias, es atribuible a situaciones que se dan a nivel mundial. Bueno, no, pero a ver, pero no juegan ningún rol las políticas y las estrategias públicas de combate a la delincuencia. Por supuesto que sí, pero no para dejar la puerta de tu casa abierta. Porque se habla mucho del tema de la pandemia, que eso ha hecho que los delitos desciendan. Y no coincidís que... Para nada. Pero en el mundo... Eso es mentira, no es así. No es así. ¿Qué es mentira? Estaba leyendo un informe de la Universidad de Oxford, Cicatrices Criminales, se llama, es un informe muy largo, ¿no? Muy largo. Donde indica, entre otras cosas, que en situaciones cuando la economía no está funcionando bien en determinados países, cuando baja un 5%, aumenta un 5% la tasa de desempleo, solo para poner un ejemplo, ¿no? Cosa que pasó en este país, como pasó en todos los países de la región, tiende a crecer la delincuencia juvenil en todas partes del mundo. ¿Ah? Pero una cosa es la crisis económica aislada y otra cosa es la crisis sanitaria que deriva. La crisis sanitaria deriva de la crisis económica. Y al tener desempleo, esto lleva a eso. Es más, hay un ejemplo claro en ese informe, ¿ah? Es largo, reitero, pero para resumirlo, sacaba el ejemplo de la crisis en el 2008, la gripe porcina, que hace una comparación justamente en México, ¿no? Dice que se dan las condiciones de pandemia y, lógicamente, de una situación de inseguridad bastante grave como en México. Pero contra el libro que tú leíste será mentira, pero contra los datos oficiales de otros países del mundo... Es mentira. En México, en Honduras, no bajaron los homicidios. El delito del narcotráfico no descendió producto de la pandemia. Eso no es así. Que haya afectado los arrebatos, capaz que sí. Que haya afectado... lamentablemente lo que le sucedió a Selva porque no hay gente en la calle, esos hurtos, quizás sí, pero no es lo general, el general de los delitos. Eso es una mentira, eso no es verdad. A ver, en la línea que dice Pablo, yo creo que el delito lo que puede pasar es que puede migrar. Pueden haber otras modalidades de delito. Lo que atenta contra cualquier criterio de sentido común es que el delincuente se tome licencia médica. O sea, el delincuente sigue delinquiendo y con condiciones económicas y sociales más desfavorables, creo que hay más razones todavía para que haya delincuencia. Puede explicar, por ejemplo, algunas de esas cosas que vimos con el aumento de denuncias de abigeato, por ejemplo, entre otras explicaciones que pueden dar. Y yo creo que por eso es importante que el Ministerio del Interior aproveche estas horas no solo para batirse el parche, porque está bueno también que haga un poco de publicidad de buenos números o de números más auspiciosos. Pero lo más importante de esos números es que el Ministerio del Interior los analice fríamente y que vaya a las causas del delito, que vaya a ver cuáles son los medios más eficientes para combatirlo, para prevenirlo, para disuadirlo. Y lo que tiene que hacer el Frente Amplio, a mí no me molesta que el Frente Amplio arme un organismo paralelo de contralor. Yo creo que en los sistemas democráticos está bueno ese sistema de pesos y contrapesos. Pero lo que tiene que hacer el Frente Amplio es analizar el delito contra el dinero que invirtió en esos 15 años. Bien. Porque ahí sí está la gravedad de lo que pasó en los 15 años del Frente. Tenemos que hacer una pausa. Vuelvo con vos, Selva, te prometo. Ya venimos.